a las 17:30 vamos a tener el segmento que ya veníamos haciendo la semana pasada. Sí, que les encantó. Hay gente que quiere volver porque se olvidó la anécdota. Sí, nos pasó con los actores. Sí. Claro, entonces nunca se dijo y merece ser contado. Pero que lo vayan pensando, igual ellos me parece que ya trajeron alguna cosita. Siempre hay alguna anécdota. Le voy a mandar un saludo a Betty, que nos está escuchando. Te mandamos un beso. Es la más fiel oyente. Y a Lorena también, porque nos escucha siempre. Muy bien. Bueno, no se lo pierdan porque hay muchas novedades. Sí, exactamente. Bueno, vamos a empezar. Entonces, primero vamos a decir quiénes son los invitados. Tenemos a Sofía Espinosa, a Domingo Milesi, a Federico Milesi, ¿verdad? Y tenemos a Hugo Federico Torrado, porque en una obra de las que hacen son los dos Federicos. Exacto. Ahí está. Vamos a empezar por Ayer pensé en decirte adiós, que estuvo ya en Montevideo de las Artes el 18 y 19 en la Sala Verde. Bueno, primero que nada, ustedes esa obra la estrenaron, Sofía Espinosa y Domingo Milesi, que es dramaturgia, dirección y actuación tuya. Sí. ¿No precisas un ayudante? Sí. Asistentes hay, sí, muchos. Y preciso más. Claro, no. Son pocos para tanto, ¿no? Claro, y acompañado por Sofía Espinosa, los dos protagonistas de la obra. Ustedes la estrenaron el año pasado, la estrenaron en el Teatro Victoria. Cuéntenos un poquito la experiencia de esa obra, que es realmente fascinante el espectáculo, además sobre todo en la época en que transcurre la acción, y además el tema que tiene, o sea, el tema de cuando no tenemos más que decirnos, cuando alguien descubre que ya como que se dijo todo y no tenemos algo más para decir. Digo, es muy duro eso, ¿no? O sea, cómo surgió esa idea del tema casi, digamos, como de incomunicación, ¿no? En una pareja, porque digamos que es una pareja, que nosotros vemos su dormitorio, o sea, somos unos voyeurs divinos, porque hay una escenografía sensacional, la verdad, que hay que sacarle el sombrero al escenógrafo porque es maravillosa. Y vemos cómo van transcurriendo, pero distintos tiempos de esa pareja, ¿verdad? Va hacia atrás en el tiempo y vemos cómo llega al estado actual, a todo lo que transitan. ¿Cómo ustedes, primero, cómo el tema, cómo surgió ese tema para ponerlo sobre el escenario, que no es fácil, y cómo se acoplaron, cómo hicieron esa pareja tan natural que luce en el escenario con un tema tan fuerte? Bueno, en realidad la historia empezó a partir un poco de una imagen que tiene que ver con esto de las ventanitas, de la posibilidad de ver en un mismo espacio muchos lugares, que es un poco la imagen central de la escenografía, digamos, pero como mi disparador fue muy visual, el primer disparador fue visual, a partir de una callecita en la que yo iba y vi una casa que tenía muchas ventanitas, y eso, a partir de ahí empecé a pensar en esa historia. El tema apareció después, el tema apareció más en un formato de monólogo. Primero era un monólogo femenino que después apareció la presencia de él, que se hacía como necesaria, pero lo que primero empecé a escribir fue más el monólogo inicial, ese de ella, que estaba, por supuesto, claro, un poco porque más extenso. Que el disparador parte del personaje de ella, claro. El personaje de ella es la protagonista que lleva la acción y que va haciendo como los giros dramáticos, ¿no? Que hace que la historia se vaya hacia un lado o hacia el otro. Salvo en un momento de la historia donde da un poco vuelta de tuerca en la historia, en realidad la historia avanza hacia las decisiones que ella va tomando, ¿no? No vamos a spoilear mucho, pero cosas que ella va planteando en el vínculo, y bueno, y a partir de ahí, ¿no? Y bueno, y eso fue desde el pulso de la escritura, o sea, a medida que empezó a aparecer este monólogo, después era un monólogo mucho más largo, y después quedaron en la primera edición ya quedó mucho material afuera, y después a medida que la empezamos a montar y que la obra ya estaba escrita, también quedó parte del material también afuera, porque había mucha información en esos monólogos, en ese monólogo inicial, y bueno, y el tema apareció justamente, me imagino yo, porque es uno de los temas que también me generan inquietudes en relación al auricular, en relación al tiempo, en las obras en general, cuando escribo siempre está muy presente el tiempo como algo a analizar, digamos,
en su existencia o en su inexistencia. O sea, es algo que es innegable, pero también es un poco filosófico esto, pero quiero decir... El tema del tiempo vivido, claro, el tiempo que te aportó, el tiempo que pudiste usar. claro, Digamos, y el pasaje también del tiempo, esta sensación de que, no sé, siempre me atrapan, esos temas me resultan muy, muy atractivos, el hecho de que, no sé, todos los experimentos en relación al tiempo me resultan muy atractivos, no sé, la posibilidad de que alguien pueda conectar de nuevo con no sé, con un material de hace muchos años que esté estudiado, de que fisiológicamente algo se transforma en una persona a partir de que recupera algo de su niñez, ¿no? No sé, no me acuerdo de dónde escuché que hay una investigación de que a un grupo de personas muy adultas los hacen volver a una época, ¿no? Hace mucho lo escuché esto, creo que es una investigación, un experimento que se hizo en los Estados Unidos y lo hacen volver a una época y de repente, no sé, en lo que era el control de la presión, en ese tipo de cosas, se ve que todo eso cambia, ¿no? Como vos decís, como un estímulo tan claro y tan externo en cierta medida puede llevar a que todo un universo de un ser humano se transforme. Bueno, pero eso también debe pasar en la pareja, que creo que pasa también, claro, el hecho de poder recordar pasajes o momentos, sí, de lo que nos pasó, de lo que vivimos, estuvo bueno, claro, para equilibrar un poco la balanza, ¿no? No, y naturalmente uno siempre está haciendo un poco, bueno, la nostalgia tiene que ver mucho con eso, claro. O sea, cuando uno recupera, no solamente teñido de cierto ambiente más dramático, sino que también cosas lindas que uno trae y que naturalmente los cargan a uno de una sensación linda. Intentamos tener un poquito de memoria selectiva, ¿no? Sí, ahí, por supuesto. Nos quedamos con aquellos recuerdos más lindos y de alguna manera, no sé, de pronto no siempre pasa, ¿no? A veces te vuelven aquellos que no son tan lindos. Y en esta pareja pasa también, o sea, claro, cuando ellos hacen esa revisión, o sea, estos saltos temporales que tiene la historia, hay momentos que son más lindos o que son más híbridos un poquito, y hay momentos que son un poco más dramáticos, o donde ya se podía ver cierta incomprensión, o sea, que no es algo que pasa ahora después de tanto tiempo juntos, sino que es algo que de alguna manera estaba la semilla desde la entrada. Pero, claro, pero uno... O la mujer ya, yo me preguntaba eso, ¿la mujer ya lo sabe mucho antes de que lo va a decir? Ya lo pensó, ya lo maduró un poco, sí. Creo que la decisión, una vez que vos decís, bueno, voy a hacer esto, también empieza la contradicción. O sea, antes vos lo pensabas, decías, bueno, listo, tomé esta decisión, después lo hiciste palabra y ahí empiezas a dudar. Se empieza cuando el otro reacciona, cuando el otro no. Claro, la decisión ya cuando es compartida ya empieza un poco a ponerse... Claro, porque el tema es lo que vos pensás y lo que vos decís, pero eso va a tener una reacción en el otro. O sea, no creo que sea tan impasivo como para que no tengan ni una reacción por positivo o negativo. Entonces ahí de pronto, de acuerdo a la reacción del otro, también vos te podés llegar a cuestionar que si lo que dijiste puede estar acertado o no, y ahí puede venir, bueno... El tema es que ya nos preparamos la respuesta, porque sí, ya sabemos lo que... A mí la sensación que ella ya lo sabía, ¿viste? Yo no le voy a decir tal cosa, y me va a contestar tal cosa, y me va a decir tal cosa, y yo ya sé lo que va a contestar, y ya tenía todo resuelto, y en verdad, claro, la realidad la va modificando. Exacto. Claro. Sí, eso nos pasa permanentemente en la vida, ¿no? O sea, en eso... Bueno, preguntabas antes cómo había sido un poco la construcción de nuestro vínculo. Nosotros nos conocimos en una obra anterior, en un ciclo de teatro breve, donde tuvimos un vínculo de pareja, que era una pareja totalmente distinta, pero bueno, donde tuvimos ejercicios donde investigamos un poco lo que es la química, ¿no?, entre nosotros. Y también durante el proceso de escritura, también de investigación, hablamos mucho de nuestras parejas. O sea, hay muchas cosas en la obra que son reales o que están invertidas, hay cosas que son de él, cosas que son mías, pero que las dice él, las digo yo, de otros miembros del equipo también. Todos hicieron aporte, por eso es tan real. Claro. No, evidentemente hay una transformación, hay una construcción a partir de ciertos materiales reales que obviamente son ciertas piezas que que dan como, no sé, son como pequeños islas ahí en el hicimos un ejercicio también que ayudó mucho,
que fue, nos luqueamos como en los 90, como adolescentes, un domingo en Montevideo, y salimos al mediodía a tener nuestra primera cita. Entonces cada uno tenía que investigar sus gustos, sus cosas, pero ambientado en los 90. Yo me acuerdo estar todo el fin de semana mirando, no sé, Karate Kid, películas, ¿no? Leyendo cosas de los 90. Que aparte hay un momento en la obra que ustedes están mucho bailando. Para tenerte que hablar. Y entonces éramos nosotros dos en los 90 en una plaza. En el 2018, en una plaza, la gente actuando pasaba. uno para el otro, era muy divertido. Era muy divertido. Y eso muy mucho nervio. Yo me estaba muy nervioso. Estábamos Claro, nerviosos. Era como una cita. Claro, y muy nervioso porque en realidad no nos habíamos visto, estábamos muy luqueados. No sabíamos cómo Y estaba el estábamos otro. realmente como en esa Una película. cita ciega. Una Claro. cita ciega. Claro. Nosotros ya veníamos ensayando desde hace mucho tiempo, pero fue como un ejercicio también como para inyectarnos otra energía, también como más verdadera de lo que nos pasaba. Entonces lo que sí nos pasó fue un poco atravesar ese umbral del tiempo, porque en realidad nosotros en un momento nos agarró una foto. Sí. Un veterano con una cámara de rollo, una cámara antigua, claro, y de repente él quería hacer así, decía, no se ve, no se ve. No veo la pantalla, me Era decía. Maravilloso el momento, porque nosotros estábamos en otro tiempo, claro, y él estaba en este presente, él era muy tecnológico, claro, era volver al futuro ese ejercicio. Y nosotros estábamos muy luqueados, bueno, con unos rulos, muy chatos, ya tenía todo un peinadito, lentes, todo. Yo llegué en una moto que había conseguido en los 90. Claro, una Vespa roja, bueno, la subí, todo. Y todos los diálogos, lo interesante era el desafío era nunca salirnos del personaje. Somos el personaje durante toda la serie. Entonces, bueno, estuvimos ahí, después yo la llevé hasta su casa. Pero que la moto no arrancaba. Eso fue tremendo. Y después que la dejé ahí me fui, porque supuestamente estábamos reconstruyendo que éramos muy chicos, o sea, nosotros tenemos más de 30 años y en ese momento teníamos 18, más o menos 19. Entonces, bueno, había que reconstruir no solamente una época, sino una manera de comunicarnos, de ser más adolescentes en los 90, o sea, fue un ejercicio que estuvo muy divertido. Y bueno, y después sí nos nutrimos mucho de lo que nos va pasando, del contacto con el material, nos agarramos mucho del otro, también en escena, porque tenemos muchos momentos donde sin revelar demasiado de la escenografía, pero hay muchos momentos donde no estamos directamente uno frente a frente, pero sí tenemos que sentir que estamos con el otro. Entonces hubo muchas escenas que las hicimos así, frontales. Muy claro. Sí, muy interesante. Sí, pero bueno, después fue un desafío enorme para lo que es la marca, toda la marcación fue un desafío grande, porque claro. Pero ¿y cómo se hace la marcación? Porque vos estabas actuando, estabas dirigiendo. Bueno, en realidad yo siempre en general filmo los ensayos, o sea, cuando estoy totalmente afuera también. Y en este caso que estaba adentro, o sea, la filmación era clave, por más razón. Entonces, bueno, veía mucho ahí. Y después muchas de estas marcas, por ejemplo, una de las escenas que se termina abriendo, no sé cómo ser claro para la audiencia, pero digamos, es como si se partiera un plato y se mirara desde la parte plana del plato hacia el frente. Entonces, desde ahí, esa escena que iba partida, hubo que pasarla mucho como era, como sería realmente la escena, para después poder abrirla. Sobre todo por el manejo de la mirada, el manejo del cuerpo. Y así mismo después se marcaron otras cosas, porque después hay tiempos también que se desprenden naturalmente del ejercicio del hacer, ¿no? Y ahí fue un desafío, es una de las escenas creo que más desafiantes a nivel técnico. La obra tiene algunos desafíos técnicos actorales a nivel psicofísico, no solamente emocional. Hay un tema de luces que están súper bien manejadas. Bueno, sí, es excelente. Además los planos de la escenografía están geniales, porque ahí das perfecto con todos los momentos. Claro. Bueno, esas transiciones de la pareja que se reflejan justamente en los distintos planos. Y yo creo que todo eso es una obra que te prende mucho desde el principio, porque desde el principio ves a esta mujer con esa revista y dale con la revista y que no se duerme y el otro que se duerme y vos decís algo pasa, entonces ya decís, desde el comienzo decís algo está pasando acá, y entonces ya te enganchás y es imposible desprenderse hasta el final, porque querés saber todo lo que pasa, por qué pasa todo lo que pasa. Pero digo, es una obra muy conmovedora también, porque tiene momentos que conmueven mucho cuando se vuelve cuando volvemos hacia atrás en el tiempo y cuando
se vuelve al presente, digo, ese ida y vuelta que tiene es muy enriquecedor también, marca, pauta muchas cosas, ¿no? Esto me ve muy identificado en lo que sí, es la historia. Totalmente. No sé cómo termina, no lo puedo contar. No sé si vuelve. Eso es lo bueno, saber. No, y si vuelve la obra. Sí, eso es lo bueno. Sí, la obra vuelve ahora, nomás vuelve el 1 de febrero. Va a estar del 1 de febrero al 1 de marzo. Vamos a hacer temporada, porque claro, es una escenografía muy grande y no podemos convivir con otras obras. Entonces, una vez que se monta, se tiene que mantener. Va a estar un mes, viernes, sábados y domingos. En el Teatro Victoria, que es donde se hizo originalmente. Viernes y sábados va a estar a las 21 horas y los domingos a las 20 horas. Y bueno, obviamente por la información de la obra se puede consultar las redes, ya pensé en Siempre a Dios o en Instagram también, que se va actualizando toda la información. Pero bueno, volver para nosotros también ahora era un desafío al festival, porque bueno, hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, entonces es una obra que te requiere como cierto training. ¿Cómo la recibió el público? Porque viste que estábamos hablando antes de entrar, de que los públicos no son iguales, es decir, no porque cada teatro tenga un público, sino que el público específicamente de los festivales no es el mismo de cuando tenés una obra puesta en el teatro, que va a determinados días, y que ya es como el público teatreo, digamos, ¿no? O el de boca a boca también, que ahora las obras ya no hace falta que se publique tanto, porque hoy la comunicación de las redes y todo hace todo eso mucho más ágil y hasta una comunicación más amplia, ¿no? Pero ¿cómo sintieron el público del Festival de Montevideo de las Artes en relación, por ejemplo, a Victoria, donde estuvieron ustedes cuando estrenaron? Y más participativo de alguna manera, ¿no? O sea, uno desde el escenario siente otro tipo de energía, también mucho más dispuesto a la comedia. Eso también, no sé, el sábado, desde el momento 1 ya no se paraban de reír. Como, vos tenías que ir manejando también esa situación desde ahí para que se entienda también, porque si seguí de largo no se entiende nada. Nos modificaron el ritmo también. Modificó el ritmo de la obra. Claro, es como desafiante. No es un ritmo de comedia ligera, es un ritmo de comedia que tiene su trasfondo. Claro, es una comedia dramática que está muy claro, en el que presente, tiene sus picos, entonces claro, no es el ritmo de la comedia, viste, que tipo el verbo de Billy que va tic, 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 no, ese no, ese está pautado en sus tiempos, porque las cosas que pasan también en un tiempo que se va marcando, ¿no? En la escena, entonces como que ahora te reís. Bueno, acá era difícil eso, como ajustar eso. Y también el miedo de que, bueno, ¿qué pasa con el momento cuando esto empiece a meterse un poco más en nuestra... Adentro. Claro. En una cosa más profunda, vinculado a lo afectivo, a lo que nos está pasando, bueno, si iban a entrar, pero estuvieron buenos los silencios, se pidieron 2 días, 18 y 19, sábado y domingo. Sí, sentimos que el público estaba, sí, lleno, mucha gente afuera también, porque eso es lo que decíamos hoy, que se mueve mucho, va mucha gente, y sí, es un público diferente, que tiene como... está en un modo verano, digamos. Más entendido. Claro. Y está como muy en una cosa... modo avión, modo verano. Modo verano, está como para otro. Está con la chancleta, ¿viste? Se llevan la galleta, claro. Sí, no. Con ganas de reírse, pero también, bueno, conectaban mucho con lo emocional, pero bueno, muy dispuesto a la comedia. Ahora se ríen, después en invierno quiero ver si le dicen ayer pensé de decirte adiós. ¿Qué pasa? Ahora que estamos en modo verano también invierno, claro. Ay, ahora me río de esto, pero en invierno te empiezo a leer la libreta. También a pesar de eso siempre nos pasa que van a algunas parejas que justo se están separando o alguna persona y bueno, y ahí a veces... Claro, porque ella dice al comienzo, es como una epidemia. ¿Viste? Empieza a pasar a mis amigos que ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y ahí la obra es como otro viaje, porque muchas cosas, bueno, justo fue una amiga de Sofi que bueno, que las vivieron como desde ese lugar muy emocional, porque claro, también eso nos pasa siempre, cuando estamos muy conectados con un material y vemos una obra nos lleva hacia ese lugar. Claro, lo que pasa es que el público, me pasa a mí, digo, eso de la objetividad yo no lo creo para nada, eso no existe, porque vos te conectás, yo veo un espectáculo y cuando te dicen, un espectáculo te llega o no te llega, pero es tu subjetividad, es lógico.
Digo, entonces, claro, esa situación de repente yo la puedo ver desde afuera, la puedo ver como lo que le pasa a otro, pero ese otro que puede haber ahí, que está pasando por esa situación, la va a vivir de otra manera, evidentemente. Pero incluso había gente que iban a decir, esto a mí me pasa todos los días. Esta gente no se separa, me dice, esta gente no se separa, me pasa todos los días. No, sí, la historia es muy, Además muy después real. está el público que es consejero, ¿no? Que dice, y tal cosa, y no, ¿por qué no se quedan juntos? Son esas obras que después salís y te dan como ganas de seguir hablando del tema, ¿no? Para ver qué pasa con la comunicación. Es muy bueno, cuando pasa muy eso, lindo. después Sí. del La segunda parte. espectáculo, la segunda parte. Tenés que hacer la segunda parte. La segunda parte se la hace En cada el uno en 2000, su casa. en el 2000. Esa que hace el público, porque esa Remeras segunda largas, parte la hace el grandes. público, ¿viste? Cuando sale. Es más, yo sigue llegué a mi casa y me dijeron, ¿qué fuiste a ver? Porque empecé a abrir la revista. Y empecé a hablar de madrugada. ¿Qué fuiste a ver? Y cuando le dijiste, yo Sí, decía, yo en verdad me dice, no puede ser mañana, no, va a ser ahora 3 de la mañana. Ya lo vengo pensando. Y tiene razón la actriz, tiene razón en lo que dijo. Se lleva la realidad. Se mandaba una macana a las 3 de la mañana, que no sabía cómo volver. Me encantó, hay una cantidad de cosas que lo voy a usar. pero viste que te da determinados tips, ¿no? Aprovechalo. Y porque te das cuenta que ella le dice, pero no puede ser mañana, a esta hora justo, y se empieza a preparar el desayuno, ¿viste? Y empezó a cocinar. No sabía dónde estaba el aceite. Ahí empiezan a saber dónde está el aceite, el azúcar, la sal, ¿viste? Y después igual la dejó hasta un tupper y todo. O sea, ¿cuándo te hacen un tupper al otro día? Nunca, por eso. Y ya está el bolsito. Mi hija me dice, mira lo que me pregunta, mi hija me dice, el bolsito ¿por qué se lo hizo a él? ¿Porque lo seguía protegiendo o para que se fuera rápido? Ah, esa es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Eso se puede. Y yo le digo, no sé, capaz que para que se fuera rápido. Dice, no, porque viste que le dijo, tengo 4 pares de medias, 2 camisas. Dice, para mí era como una madre. Y seguía sobreprotegiendo a él. Dice, porque como ella no, bueno, me voy a contar toda la historia. Dice, pero para mí lo protegía mucho, porque él tiene que saber hacerse un bolso. No sé, es una gran incógnita, ¿no? Y ahora seguimos con el otro Federico. Con el otro Federico que está con el otro Federico. Que es lo mismo que hablemos los dos porque somos uno. No hay. Yo me voy a sacar las lentes. No, yo me lo voy a poner ahora. Esto va filmado también. Sí, ya me di cuenta, tenemos más ojos. Sí, Sí, me lo saqué, no me iba a hacer el coso. Pero sí, de acuerdo con todo lo que dicen de la obra de ellos. Totalmente. Y es verdad, no era la epidemia, quería me quedó esto. El otro día hice un asado afuera de mi casa en la vereda, medio tanque como todo uruguayo. Y viene un amigo que vivía conmigo, se había ido a Inglaterra, y me dice, no, me separé. Ah, ¿te separaste? Y estaba con un amigo que le decimos el gurú, que también dice, no, pero le digo, ¿y tu novia que fue a ver la obra, que le encanta el librero, ya entrando en librero? Y me dice, nos separamos un mes. Viene un amigo, Jerónimo se llama, de San José también, de noche, y me dice, no, me separé hace un mes, me dice. Entonces ahora me dijiste la epidemia, dije, no, Ulises, váyanse de mi casa, no quiero saber nada, no quiero dormir afuera ahora. Pero sí es como medio de una, y el verano también te da, modo verano. Uno está en modo verano que te pone el cachondeo. No sabía. Sí, venimos bien por ahora nosotros. Ah, bueno. No sé, capaz que hay más posibilidades, más probabilidades. Sí, de claro, conseguir tenés algo. más posibilidad que si te echan y pasas afuera, No te no pasa pasa nada, nada. no pasa frío, Porque si te pasa en invierno, si te dan el bolso, si te sacan por Y el bolso es más chico, porque viste que en verano precisas Claro. Cuatro cosas te arreglás Qué en lindo. invierno, viste que te tenés que preocupar la lana. Claro, en lugar de freír la milanesa y las papas fritas con una ensalada, estás pronto. Yo lo había pensado, lo voy a seguir pensando. Vos hablando más con él. Viste todo lo que lleva, ¿no? ¿Qué sabrán de la muerte las palmas? Exactamente. Es Bueno, una obra difícil, ¿no? es una obra difícil. A nosotros nos resultó también muy difícil, pero muy disfrutable de Yo digo, hacer. difícil en el sentido de abordar Sí, librero. al hebreo, Sí, claro. Sí, que sí. no es fácil, No. y con un texto, digo, que es como que trabajarlo sobre el escenario, ¿no? Claro. Todo el trabajo que implica eso. Y había un trabajo de investigación, bueno, Federico Domingo puede contar Ahí mejor, está. que él arrancó solo porque iba a ser un monólogo en principio esto que... Todo empieza como monólogo. Todo empezó como monólogo, después todos precisan a alguien, ¿viste? Todos precisan a alguien. Esto no fue idea mía. Sí. Esto no fue idea Pero mía. fue como en el 2016, pero Gastón gana el FESCA
Claro. Y empieza a investigar sobre la novela luminosa y escribe En el 2016. en el 2016 esta obra que en principio era un monólogo, lo había pensado para domingo, pero después vio la necesidad juntos de que precisaba alguien más. O, No, sobre todo cuando él empezó a escribir y empezó a pensar en la posibilidad de que se sugiere mucho en el texto también de esto de que está Mario Lebrero Y Jorge Berlota, claro. que es como que O Mario sea, Lebrero que es el como un autor y... desdoblamiento, Claro. claro. Ahí va. Entonces en ese juego un poco es que él empezó a visualizar la posibilidad de otro. Además de que ya le parecía muy denso el hecho de que la novela luminosa, con lo que ello implica, o sea, es una novela grande, importante y 500 además páginas. de mucho contenido y además que tiene cierta, o sea, es muy difícil de por sí imaginarla llevarla El tema es llevarla al escenario. al escenario, nada porque no fácil. fue No. escrito para eso, sino que es una No, obra no, que no, es muy vivencial, o sea, muy literaria, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí claro, él empezó a visualizar, decir, bueno, esto con dos actores se Y un puede personaje llegar a... singular como era Libreo para escribir Claro, también, ¿no? que hay Es cosas una- que quizás no se dicen más ahora. también. porque vamos Claro, presos. Claro, sí. Sí, o sea, Es cierto. era un desafío enorme ya. Sí. Pero bueno, es por ese desafío también que él se embarcó en eso, ¿no? Es decir, bueno, voy a adaptar eso y lo voy a llevar al teatro con la locura que ya implica. Y bueno, y ahí empezó a investigar y bueno, primero hicimos una serie de lecturas en casa, después él se fue y siguió escribiendo eso, después el proceso continuó, estuvo un actor, no se llegó a montar y bueno, y al año siguiente se sumó Fede y ahí empezamos a hacerlo desde marzo del año pasado. Desde marzo, sí. Arrancamos, tuvimos unos encuentros en noviembre del 2018. Del año anterior. Pero y después la obra fue mutando mucho más. El texto no te plantea como no hay Las acotaciones, caras, no hay nada, es Nada, A y B, A y B. libre, Sí, sí. sí están el transcurso del año, como de las estaciones del año, se marca así en esos cuadros. Sí, empieza con invierno, invierno. otoño, primavera, verano y volvemos al invierno. Bueno, al final. Sí. No Sí. sabemos, pero el Sí, invierno y lo verano. primavera, verano, Y el otoño jueves. y vuelve el invierno. Pero sí, pero fue un trabajo de investigación bastante exigente y muchas veces no sabíamos por qué lado enganchar o por dónde salir hasta que en un momento destrabábamos ahí la llave y... porque no es fácil, no, ¿eh? no. No Y es fácil plante- porque es como una personalidad con dos caras, Mm, ¿no? claro. Entonces, la entrada y la salida de uno... Sí, y a su vez son actores porque se plantea también. claro, Somos los actores que claro. quieren interpretar. Claro, Hay hay un un juego texto como de- de unos actores que ya tienen, digamos, el oficio un poco a cuestas. Ellos, o sea, Sí, con lo que pobres, significa... como que no les va un- muy bien en la vida, ¿no? Tienen un vínculo ahí un Tienen poco... un cierto fracaso por Claro, ahí, sí, no los sé, fracasos y bueno, como tienen- que Y quieren y no miserias pueden, internas, ¿no? sí, no, tal cual. Y bueno, nada, y eso fue como uno de los disparadores de empezar a generar entre nosotros una especie de dúo que intenta hacer montajes y siempre empiezan traspiés tras otro, ¿no? Empiezan como a tropezar en eso y bueno, y en este fracaso se embarcan en esto, de tratar de montar la novela luminosa. O sea, así, como si fuera poco. Así como se si ponen- fuera poco, Claro, se pobre, ponen que a no esto. tienen suerte Claro, para nada, para encima nada. agarran Se los agarran ocupen. algo. Bien facilito, bien banal, facilito. bien fácil, cosa que Y nos metemos ahí. Es No, como- pero... ¿Y qué sabrán de la muerte de las palomas? Ah, ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá? Nosotros las observamos también y todavía no sabemos qué saben. Pero hay un ritual. como ¿También un fueron a ritual, la plaza como ellos? ¿Cómo? ¿También fueron Sí, a la fuimos a la plaza? Sí, 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 sí. Hemos mandado videos de Paloma que nos vienen a visitar, ¿no? Sí, eso sí, Justo seguro. estaba de vacaciones y domingo mandó y yo me puse celoso y también mandé una foto de una paloma que también vino a mi casa. Pero Las palomas nos visitan. él era muy observador de eso también, ¿no? Y como Sí. que sacó del mundo exterior. Más Claro, allá de que a tenga la como vez, un... Era un personaje escritor con una cabeza, con una fantasía muy grande. Entonces es como cuando entras en el mundo de él, es entrar en la realidad, en la ficción. Estás todo el tiempo entrando y saliendo de una y de otra, ¿viste? Y en un momento como que se te mezcla. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso es un poco lo que plantea la obra, o sea, que por un lado está este dúo de actores y por Como que otro lado perdés la identidad y la volvés a están tomar. estos lebreros de la novela. No son exactamente un lebrero, pero son, digamos, como un alter ego de lebreros, Claro. ¿sí? Que empieza a jugar ahí que somos los dos también. Entonces, bueno, ahí es que está esta tensión todo el tiempo de El entre... público es súper atento.
eso, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Yo estaba totalmente concentrada porque quería saber qué pasaba. Sí, sí, muy No, atento. porque además no te podés distraer. No, No, sé, porque no, para no. conectar, bueno, y cuando además están tiene en una el- escenografía también Claro. que juega Sí, mucho. sí. Y hay mucha gente que ¿Es va... el escenógrafo de la No, obra? no. No, pero No, está Matías, bueno Demasiado paso es. porque tiene un juego ahí europeo muy interesante. Si la vas a ver. Sí, ahora, Ya mirá cómo miércoles y que pica, jueves. miércoles y no, no. jueves. Ya como mira como para que le cuenten. No, te vamos a No, contar. no, yo Es europeo, nada más. miércoles y jueves, 20:30 en la Sí. sala verde. No, y la La gente, la obra también, es verdad, 20 y 30, y hay que hacer Sí. cola, vayan temprano porque Vayan se temprano. llena. Sí, Sí, porque festival. miren que Después de 6:30, yo llego siempre Es se 6:30. verdad. lo advertimos en varias notas que hicimos en el diario La República, por favor vayan, supongo vayan con tiempo. Es que ayer no Y paraba hay de gente- llegar gente, era No la... sé ahora Y desde en las esta 5:30 edición que llegan. no he ido a ver ninguna porque las tengo todas vistas, pero en otra edición que quería que mi hermana viera un espectáculo, hay mucha gente que entra a la sala ya con la sillita de Sí, playa, sí, pensando que... porque si no tienen, y la verdad quedan Se ponen en los sentados, corredores. Mirá la sillita. quedan sentados Qué al lindo. costado, A los no costados. sé ahora Wow. con, Sí, con la sí. instalación. Había. bueno. Eso me pasó 4 con o el 5 estreno de personas. Titanic. En el cine allá de mi pueblo de San José, que tenían que poner sillas de San José. Ah, Pero, tenemos que claro, no, sí, parar. sí, es verdad, sí, hay que pararse, sí. No, me hicieron acordarme, perdón, me fui de tema. Pero me fui que la última vez que vi que ponían sillitas de costado era en el estreno de Titanic en San José. Pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Un saludo para San José. Un saludo para San José. Pero, por favor. Es una No, pero república. sí, de las 5:30 ya había gente y los números se reparten 7, 7:30 y eran 8:15 y la gente se Porque dan números. Ah, Sí, porque dan sí, número, claro, para que no sigas Yo me haciendo la colé 2 fila. veces por eso. Ay, María Rosa. Ay, le voy a mandar saludos a unas señoras que estaban adelante nuestro en la fila, que seguramente están escuchando el programa hoy. Ah, ¿sí? Sí, claro, que les di algunos tips para que fueran a ver las obras. Y dije, bueno, escúchenos hoy, así que deben estar atentas. No me acuerdo cómo se llamaban, pero ellas saben. Eran Bien. adelante. La número 24 y 25. Tenías el Yo tenía el 26. A el vos, 26. 24 y 25 te A mandamos vos, un 24 y 25. Pero Escuchanos hoy, mañana y pasado. sí, no, pero Está de más que la gente vaya y llene las obras, porque no es fácil para el teatro y está buenísimo como actor, como artista, lo que sea, sentir Ver que una sala llena Como es público, Sí, yo que como estaba en la público fila, también. yo le decía a mi Qué hija, lindo. déjame disfrutar, me dice, pero si no actúas vos, no importa, Pero no Claro. me gusta ver que tú estás Los llena, actores van y a ver a aparte, los colegas y claro, pero es que el señor Claro. repartía los números, y me dice, mirá, volvió Signario, las entregó todo, porque claro, después para que no sigas extendiendo la fila, él entrega la número 220 y Claro. después te dice, vení mañana, Claro. ¿no? A ver la otra. Sí, sí. Claro. Entonces, no, es un placer Debes ver quedar esa fila. descorazonado porque hacer sí. la cola y que no llegue. Y no pidan número para el amigo que todavía no llegó. Claro. Ah, No sea Suena- invisible. Suena como una canción, pero no pidan. claro. Ahí comienzan los problemas, ¿no? Claro. Cuando un amigo se va y el otro que no volvió, no, porque no te dan. No. Y ahí arrancan las discusiones en la fila. No, el señor ya el otro día ya les dijo, hoy no hay nada de discusiones, No hay nada de- es al que esté. Ahí va, pero Algunos está- se fue. No, está bien porque es una butaca en este tipo de festivales, es mucho. Sí. Digo, y de pronto Y dejas aparte no, afuera justo a en la alguien. obra de esos, ayer pensé decirte a Dios, que la primera y la segunda fila nos recomendaban que no utilizáramos para que pudiéramos por el ver tema de visibilidad. Claro. visibilidad. Eso, Igual, eso es ese distanciamiento que no es necesario hacerlo en el Victoria. Claro. Porque ya naturalmente... igual se llenaron, quiero que lo Sí, sepas. sí, pero en el Porque la Victoria te También. avisa La gente el quedó fuera de que aviso. yo No voy puedo primero y contradecirte, pero También. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. No, yo te quería Que no comiencen las discusiones, chiquilina. Pero no se peleen No que se la vamos a poner peleen. a hacer fila. Yo quería decirte, Yo me voy a llevar la playera. Vamos a dar números. porque no sé si volvemos con... Volvemos con las palomas, volvemos. Ah, También. bueno. Volvemos. Entonces que sea una Volvemos. linda temporada. Hicimos una linda Sí. Porque yo temporada. fui el día del estreno, por eso Después hicimos- Después uno ya como que Desprendió. se desconecta Claro, ya y no está. sabe cómo Sí, sigue la sí, función. nos fue bastante bien y bastante bien, sí, bien de público y más que era un mes como bastante complicado por las elecciones. Ay, sí, Nosotros sí, justo sí, fuimos a ver a sí, Wilton sí. Giacchino también y
nos decía, vos, en noviembre, no sé qué cosa, Ustedes tenían un público como hincha, ¿no? Porque... Y los estrenos son todos medio como... Sí, pero al otro día tuvimos en realidad- un público no tan... Muchos lebrerianos. Muchos Sí, lebrerianos. es Muchos eso. fan de Lebrero. Sí, sí, mucha gente atenta, era así. Y Porque hay... yo noté que había un clima que en el estreno no es lo común, porque a veces en el estreno se siente un poquito vocecitas, eso. Pero acá era sepulcral el Mirá. silencio mientras ustedes actuaban. Los Y amenazaron. después alguna risa, Risita, sí. una cosa así. Después explotó con los Sí. aplausos, pero durante la obra estaba muy Sí, concentrada. sí, la gente está muy Se concentrada. ve Lo que pasa es que no también- te podés ir del... No, te no, no, te que hace... te perdés. Sí, te perdés. Te perdés, te perdés. total. Así que entonces vuelve a circular. Volvemos al circular. Seguramente Julio julio y y agosto. agosto. Los Sí, viernes de julio. julio y agosto. Es una obra de invierno. De invierno. Ya que estamos Ahora hablando voy te lo Sí, traje. además Vamos a pues, hablar de cómo verano se primero. tienen que vestir. Vos no sabés lo que era en la última semana de noviembre. Después se reconcilia en la otra. Claro. En la otra obra se reconcilia, porque Claro. se pelearon ahora en el modo verano. Nos reconciliamos. Claro. Bueno, Ahora estamos llegó. casi a punto, yo no sé si se nos fue el operador. ¿A dónde se nos fue? Se nos fue. Bueno, no importa, porque teníamos una cortina musical para este momento. Qué cosa, que es Alexis. A ver, es Alexis, especial, vení. pero no importa, no Ahí importa. apareció. Ya, A ver, estamos Alexis. dando el tiempo que va corriendo. A ver si te damos Este, tiempo de llegar. Ahí está, llegó. Viene el segmento donde pones esa música tan Especial, especial. que por favor, para que la escuchen los invitados. Para que los tres invitados nos cuenten esas ¿Están todas anécdotas. pensadas las anécdotas? Una obra. Vamos a aclarar. Los días que va, Este miércoles y este jueves, 22, 22 y 23, 20 y 30 tienen que ir antes para hacer cola porque si no, no Sí. entran. Sala Verdi. Sala Verdi, que sabrán de la muerte de las palomas. exacto. Los Y esperamos. nosotros volvemos el primero, ayer pensé en decirte adiós, el 1 de febrero al 1 de marzo, viernes, sábado y domingo. Teatro Listo. Victoria, viernes No y sábado tienen- 21 horas, domingo 20. No tienen excusa 30. para, No, no 20. tienen excusa para no ir. No, Tienen 3 días. yo vi el miércoles ahora. Y a ver si ya llegó. A ver. Viene llegando. Sí, escuchen. Muy bien, Alexis, muchas gracias. Llegamos al segmento más esperado de la tarde. El nunca se dijo y merece ser contado. ¿Quién Bueno, empieza? a ver. ¿Quién empieza? Yo por favor. Domingo no. tenía algo. ¿eh? Pero son muy simples igual, mis relatos son sí. cortitos, requete cortitos. mentira, cuando arrancás Te a juro que contar sí. algo, Mira, él empieza Tenemos con media hora. monólogos y después tiene una cantidad de elenco. Con obras. Hora y media Va a tenemos. tener una cantidad de partidos y después hace todo. Él dirige, No, él escribe, él a actúa. No, La a ver, veo. a mí se me ocurren cositas que pasan tras bambalinas, por ejemplo, en Ayer Pensé, tenemos varias, muchas. Una de ellas es en las transiciones, en las famosas transiciones. Por ejemplo, una de ellas fue uno de los días cuando nosotros pasamos de una época a la otra, ¿no? Y nos tenemos que cambiar prácticamente, nos ponemos y nos sacamos bastante ropa, ¿no? Entonces ahí, mientras nos íbamos poniendo, bueno, ella sale, en un momento sale el personaje de ella a bailar y yo me iba a vestir y de repente se me rompe el cierre de lo que me pongo, que es lo único con lo que me cubro, si no tengo que bailar desnudo. ¿No? Entonces dije, no, ¿qué hago? Y empecé a pegar y gracias a los astros y a no sé qué más. No, que había previsto tener un backup que no era exactamente la misma campera. Pero todo lo que demoré en eso pasó que bueno, que el baile entró a avanzar. Y claro, yo no entraba. Y los nervios hacen que el tiempo se extienda. muchísimo. Claro, que los segundos se hagan eternos, que parezcan minutos. Y bueno, eso se rompió, yo estaba con el coso acá, abierto de los dos lados, bueno, sacarlo para abajo, bueno, todo mal. Y bueno, de repente, finalmente me pude poner otra campera, salí, pero ya la escena ya había avanzado muchísimo. Me Le hubieras acuerdo, echado la culpa a ella. Y bueno, hubo que saltear una parte, hubo que editar. Tuvo que editar todo el baile. O sea, yo estaba sola bailando y miré si no entraba. Yo, ¿qué pasó? Ya me había pasado en una obra que un compañero le vino como un dolor en la asiática y tenía que salir a hacer una escena conmigo y no salió. Yo dije, otra vez lo mismo, no. Ahí sería bailar conmigo. Ahí Bailando sería de vos verdad, la que tenés un carro, digamos. Ella quiere estar sola. El famoso monólogo, mirá. Claro, al final tenía que hacer monólogo. Y bueno, nada, eso, sí, esa es como la anécdota que me acuerdo. Y después,
también a minutos, ahora esto nos pasó hace poquitos minutos antes de empezar la función, de repente nos dimos cuenta que faltaba un elemento clave de la obra. A ver, no tan clave, pero sí que aparece en una escena y si no tenés que hacer mimo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, se salió a comprar desesperado, y bueno. Había tiempo. Sí, había, Habían 10 minutos. 10 minutos, o sea, tampoco que... Por suerte no era una cosa imposible de encontrar. Bueno, Pero porque a veces pasa. Que Sí, claro, porque son no cosas sé, únicas. la sortija de no sé qué, de no sé cuánto, Claro. chao, la quedamos. Sí. Pero bueno, nada, sí, esos son algunas cosillas que nos han pasado. Después, bueno, golpes muchos. Sí, me imagino, Porque por además, otros lados, claro, ¿no? todo lo que quieras de eso. O es esa que te golpea atrás. No. Ella me pega mucho también. No. Yo tengo que decir que Milesi se pone muy nervioso. Sí, más. Muy nervioso y una tiene que contener y colaborar El atrás en un cambio, espacio el reducido cambio. así, ayudándolo a hacer las cosas porque No. Igual ahora me No estoy corremos contando peligro. mejor. Dificulta la acción. es verdad, va mejorando. Ahora entiendo por qué te hizo el bolso. Sí, te rajó. Hasta en eso sí. tiene que ayudar. Qué bien esos anécdotas. Hay millones, ¿no? A ver. Bueno, yo tengo varias. Tengo de las que yo soy maniático y tengo, como dijera Bilardo, el técnico de fútbol argentino, que dice que no son cábalas, son costumbres. Entonces yo tengo costumbres. Por ejemplo, en la obra nuestra, la que se habla de las palomas, hay muchas cosas y elementos que se arman muy chiquitos. Por ejemplo, los puchos, Sí. armamos los cigarros, como no de choclo, no es tabaco, señores. O llenamos, tenemos que llevar un pote de crema porque es protector, o tengo que... Y yo me tengo que encargar. Si yo no me encargo, siento que algo va a salir mal, ¿no es cierto? No es por matar, bien. sino que si no me dice, pero yo tengo tiempo, yo armo los cigarros. No, lo hago yo. Es porque quiere hacer Sí, y después tengo también una cámara, también tengo... Nos ponemos nerviosos también, somos los dos como bastante. La previa, no sé si contar eso porque... No, sí, porque Ahora ya lo seguramente dijiste, nunca ya se lo dijo. Nunca se dijo, no, pero todo el mundo lo debe hacer. A ver. Chan, chan. Por ejemplo, nosotros en el circular, nosotros cuando entra el público ya no podemos salir más del claro. al escenario. Claro. Y ahí es cuando los actores nos ponemos quejillosos y empezamos, ay, ¿dónde dejé el agua? Ay, Hoy claro. tengo esto y no tengo lo otro, y hoy me arranco a hacer cuchillo. ¿Y dónde vino? ¿Qué está el público? ¿Dónde está? Y empezamos a llevar unas botellitas no se puede decir la marca, pero llevamos una botellita con cuello ancho para poder... La hora. Mirá cómo se ríe allá atrás. Para poder sacar la cabeza. cuarto. Para poder, claro, descargar. Pero dije algo que no se dijo nunca. Estoy diciendo algo polenta. Muy jugado. Mirá cómo mirá Alexi me hace así. Bien jugado. Sí, bien jugado. Hice algo y Claro, después... lo que pasa es que sucede eso, ¿viste? Capaz que no tenía No tenés ganas. nada. Pero una vez que De no puedes repente, cruzarte más para el escenario y te quedas hacer una pata. ¿Y sabés qué pasa también? Me ha Claro. pasado De entrar, de estar por entrar y decir, ay, me estoy haciendo pichín. Y entras, termina la obra, llegaste a tu casa, te bañaste, te fuiste a acostar y no fuiste al baño. ¿Viste que se te Porque olvida? yo creo que son los nervios, Sí, esos que te dan en ese momento, que te da la sensación. Aparte, recién fuiste antes de entrar. Sí. Y te dicen, bueno, mucha mierda, ya vamos. Y vos Claro, dices, ay, no, ay, ahora tendría que tengo ir. que ir al No, baño. ahora no Sí. puedes ir. Eso Y es es cierto, genial. esperás. ¿Podés llegar a San José? Sí, tranquilo. Y yo dije, ay, pero yo no tenía ganas de ir al baño, porque al final no... Bueno, las Eso. cábalas hay muchas. Las cábalas en general, millones. no sé, desde imantar el espacio. Sí. No, Nosotros nos trepamos por por esto, nos trepamos por con todo el él también. O sea, corremos, tipo, energizar el decir espacio, el texto, corremos, nosotros decir decimos el todo el texto texto. ahora antes de empezar. Sí, Eso también hace la sí, pasada. También. Sí, muchas cábalas, mucha cábala. También Las golpecitos en camisas, la puerta. En flores. el circular lo hago golpecitos en la puerta, tres golpecitos. No se barre el escenario. No sé, soy muy cabalero. Sí, soy muy tenemos, cabalero. por ejemplo, ropa Ropa interior, si tengo dos Pie derecho, funciones todo eso. en la misma semana, el primer día de esa semana, desde que estreno voy con el mismo calzoncillo. Pero lo dejo ese calzoncillo y no lo utilizo hasta la otra función. Hasta la siguiente semana. O sea, se lava, No, se lava y queda guardado para el próximo. Lo tuyo es muy hot. Para la obra. Yo voy por ese lado. Tengo unas cábalas bárbaras. Sí. ¿Y tú, Sofía? Yo en cábala soy como O obsesiva anécdota. de los... somos todos Sí, somos obsesivos de los objetos, de Sí, las eso. cosas. Me parece un poco lo de Fede, lo de Cacho, Lo de Torrado. Cacho. Que si no lo hago, yo a mí me gusta hacer las cosas a mí, mis cosas. Miré si me las toca y yo le digo,
anda a hacer lo tuyo. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Sí, él acomoda todo, después yo voy por las dudas. Lo reviso. No, yo también, de mis Ordeno, cosas también. soy sí. como... En los sí. espacios que está cada uno. Claro, sí. Claro, y las Sí. cosas que uno va a utilizar, no hay como... Sí, lo dejás poder como tenerlo vos seguro. querés y Sí. claro. Sí. Porque es así como lo ves, como te gusta Claro. encontrarlo. Sí, y saber que está valorarlo, ahí. Sí, o determinado objeto que ya sabes cómo lo vas a agarrar. Mm. Claro. No, y son sí. elementos que vas a utilizar vos y al otro se le puede Lógico. olvidar. No, A mí no me va a pasó ser una vez eso. que no podía cruzarme de un lado al otro. Claro. Qué bien. Claro. Y la persona tenía que mojarse toda, porque claro, se reventaba un caño y se empezaba a mojar toda, y yo organizaba lo de todos. Y yo les decía, pero ustedes revisen igual. Y me olvidé el agua. Y ¿qué hago? Se mojaban los secos. Otro día les cuento lo que... Ahí va. La hora. No, le tuve que decir otra cosa que había ahí, Está bien. que no era agua, pero bueno. Un cenicero Pero está se bien. Ah, igual esa obra ya no está mal. Bueno, si se repite les digo. Bueno, ¿y los próximos estrenos? ¿Próximos proyectos? ¿Hay algo 2020. que tienen por ahí? Ah, sí, yo tengo algunas cositas sí que tengo que responder ya porque si no me van a fletar. Ah, Porque- bien. Porque si no, sí, algunas cosas está bueno porque es laburo y hay laburo. Para hacer este año. Para hacer sí. este año, sí, para hacer este año y para agosto, para la segunda mitad del año, sí. Ah, sí. bien. Y después estoy con una película que se estrena también, que se llama Qué bueno. Pancho Palusa, Ah, que dirige Diego Melo, que la filmamos hace como 3 años, pero esto como es el cine independiente, sí, muy guay. se filmó en 2 años y se estrena en 3 años, porque era todo plata que poníamos. ¿Se estrena este año? Se estrena este año, sí, a mitad de año seguramente. Qué bueno. ¿Y lo de agosto es una obra de teatro? No, es una obra. Que todavía... Todavía no sé. Nada, está no, ahí. está ahí en veremos. No sabés qué. Se va a hacer, no sé si lo voy a hacer yo, tengo que hablar a ver si todavía me quieren. Si no. No. Ay, después de la Claro, nota de hoy. Sí, después de ahí no van a querer saber nada. Se estaban escuchando. ¿Y la película cómo se llama? Pancho Palusa. Pancho Palusa. Es una película de ciencia ficción, como una especie como medio de bizarra, que cuenta la historia, es una historia real de un pibe que hace cine, que quería llevar esa historia como como al cine, que era estuvo 10 años para ser agrimensor en facultad y no podía terminarla hasta que la excusa para hacer la película es que le proponen, o sea, la trama es que le proponen recibirse de la facultad, salvar ese último examen, que hace años que no salva, pero sí colabora con la policía para ir a capturar a un narcotraficante que se hace llamar Pancho. Por ahí es más o menos la... Y que vende drogas rarísimas, y está en una mansión con mucha gente rara. Está linda la película, yo vi un tráiler y una cosa y está bastante linda. Se hizo en 2 años porque se hizo a pulmón, se iba filmando por etapas así. Pero hemos quedado muy Como él que se contentos. recibió después de los 10 años. Ahí va, igual que menos. Llevó la mitad del tiempo de la carrera del hombre. Y pero sí. bueno. Y después esperando que haga después cosas que uno, viste, como que tiene, que quiere escribir o que quiere hacer cosas personales, que a veces como que no encuentra el tiempo, las cosas, pero está, ese tipo. ¿Y tú, Domingo? Netflix. Yo, Netflix. Yo me voy con vos, Domingo. En Netflix. No, sí, escribiendo algunas cosillas, pero muy tranquilo igual. Para este año no voy a estrenar nada. Sí, para el año que viene, pero muy como en proceso. Sí, en ahondando. general Tengo- es tu manera de trabajar, Sí, mi es manera de esa, ¿no? trabajar, O sea, sí, como sí, que te tomarme tomas un poco un más el tiempo, tiempo. elaborás Sí. con tiempo y Sí, como para no es una pensar. cosa que es una producción atrás de otra, no, para sino ahora que no, lo porque tenés también muy me pensado pasa y que, lleva su claro, tiempo. me lleva un tiempo. Trabaja con gente que lo deja medio. Y se voy a descansar. voy a Sí, bajar. necesito mucho tiempo para poder desinformarme, desintoxicarme. No, pero bueno, no, sí, voy a tomarme un tiempito ahí mientras voy, o sea, algunos textos tengo todavía, por supuesto, ahí en cajones que Claro. algunos verán la luz y otros no. Eso es como parte del proceso también Lógico, creativo, porque es así. Y está bueno saber que es así, o sea, que vos vas escribiendo y hay cosas que las vas soltando también, Claro. porque en un momento te interesaba ponerlo en escena y después te das cuenta que ese tiempo ya pasó. Y bueno, y ahora nada, con ganas de hacer cosas así, pero a largo plazo, no para este Tranquila. año, sí. Voy a estar con un proceso probablemente de un posgrado, entonces ahí es probable que ese posgrado derive en un estreno, pero también es para el año que viene. O sea que va a ser un posgrado durante todo el año. Posgrado de... Sí, como más ¿Dramaturgia? vinculado a la dirección, A la dirección. pero Ah, sí, va a bien. ser como una apuesta, digamos, Ajá. finalmente,
que se va a hacer como una obra, pero es un grupo de egresados que bueno, que tendrían ese posgrado. Entonces bueno, ahí voy a estar guiando todo el año y bueno, veremos si lo podemos, ya se puede montar el año que viene. Pero bueno, es una iniciativa ahí que está todavía en conversaciones, pero bueno, estaría bueno. Y después muchas inquietudes ahí en ¿Qué mi hay mente. por ahí Sí, andando? un texto que tengo a medio escribir, que ya tengo como un boceto que escribí, que lo mandé que fui con él a Barcelona en julio pasado, que fui a la Sala Beckett, y lo llevé como en un pequeño formato, y tengo ganas de ahora darle rienda y ponerlo como a maquinar, pero también es para el año que viene. O sea, bueno, el año que viene. Sí. Para el Lo- año que viene. Las sensaciones de Venecia. Claro. ¿Y Sofía? Y yo estoy con varios proyectos para estrenar este año. Ahora el 5 de marzo estrenamos Doméstica Realidad en el Galpón, que es un proceso que ganó, es un proyecto que ganó Cosponte, Cosponte no, Fortalecimiento, en cooperativa, y bueno, estamos trabajando, yo en este caso estoy trabajando de asistencia de dirección, un rol más nuevo, con un equipo divino de actrices, todas mujeres, y bueno, que va un poco sobre la realidad doméstica de nuestra generación y sobre el trabajo doméstico, investiga un poco esa zona, esa realidad. Después para julio también con Florencia Caballero de Cheta, estamos investigando un proceso nuevo que se llama Verano y que va para julio de este año. Que Chita también está ahora. Cheta en está Vietnam, ¿no? también, O está en no sé si Florencia. Va a estar en el... Va a En estar, Florencia, ¿no? me Va a estar, parece. sí. Y después para fin de año también otro proceso con los chicos del almacén, del grupo del almacén. Así que bastante movidito. Bueno, muy bien, muy bien. Divino. La verdad que tenemos un completito el 2020. Sí, entre los reestrenos. Y Sí. entre 2020 y 2021. Y algún monólogo va a surgir de acá. Algún monólogo. Bueno, nos queda agradecerles la presencia, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Una mesa preciosa, la verdad que charlamos de todo un poquito y sobre todo de las cosas que ustedes hacen que son las que verdaderamente interesan, ¿no? Y muchos éxitos. Muchas Gracias por gracias, todo lo que muchas brindan. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 16 horas hasta las 18 con otras mesas así redondas. No se la pueden perder. Y más anécdotas. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Teatro al Día conducen María Rosa Carvajal y Carolina Cancela. Teatro al Día, lunes y miércoles de 17 a 18 por la 1410. Somos tu radio.